que esta es la segunda versión de este estudio, lo habíamos hecho antes en el 2023 y ahora le agregamos nuevos temas, pero siempre con esta urgencia de poder poner el tema sobre la mesa. Y un poquito como contexto, en Chile, por cifras nacionales de la Suceso, 2/3 de los diagnósticos de enfermedades laborales son a raíz de temas de salud mental. Y por otro lado, en el contexto internacional, la OMS calcula que más de 12.000 millones de días al año se pierden por enfermedades relacionadas a salud mental. Entonces es un tema tanto de bienestar como de productividad, y por eso quisimos hacerle esta bajada al título de nuestro estudio. No está acá, pero es Burnout Laboral, conectando bienestar con productividad, ¿ya? Esa es la bajada que vamos a hacer del estudio. Eso, y quisimos impulsar esto de nuevo desde el área de research. Hacemos estudios hace más de 2 años, y este en particular fue liderado por el equipo de la Jasi, que ella nos va a estar presentando el estudio, así que el equipo acá hizo esta investigación con una encuesta bastante masiva, así que ahí les van a mostrar las fuentes y todo, para poder consolidar este estudio sobre burnout. Y vamos a tener, bueno, primero la presentación del estudio y después vamos a abrir paso a un panel con 3 especialistas del tema, tanto desde el ámbito académico, un poco más de desarrollo de habilidades, tanto más organizacional. Así que va a ser una conversación muy interesante, ojalá que se lleven muchas notas, preguntas también después para el panel y acciones para sus empresas. Así que dejo el escenario a la Jasi, ella es Research Lead en Book, y va a presentar el estudio. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por venir aquí hoy. Nos hace muy felices volver a llenar la oficina con este evento. Como contó Leslie, segundo año que hacemos este estudio de burnout. Así que muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, como contó Leslie al inicio, este estudio es la segunda edición de un estudio de burnout que ya hicimos en 2023. Ese año el estudio fue un poco distinto. Disponibilizamos una encuesta online para que las personas respondieran a 10 preguntas y pudieran determinar si es que están o no con ciertos indicios de burnout. Lo que hicimos en ese tiempo fue luego disponibilizar esas respuestas, ver qué indicios son los que más se repetían, e hicimos un estudio sobre cómo se dio ese comportamiento en ese cuestionario online. Este año quisimos repetir el ejercicio, pero de una forma distinta, a través de una encuesta que aplicamos que mide una serie de distintos temas de recursos humanos, entre esos también burnout y salud mental, y quisimos ir un poco más allá, medir un poco más en el fondo qué otros elementos podrían estar haciéndonos caer en burnout, ¿verdad? Ya sea en burnout frecuente, como lo llamamos en este estudio, o burnout ocasional. Ya vamos a ver un poco más de eso. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este año en comparación con el que hicimos en 2023? Este año lo que hicimos fue querer identificar cuáles son esos factores, algunos de los tantos factores, ¿cierto?, que nos pueden llevar a tener burnout, y cuáles pueden ser sus consecuencias. Y esto es bastante interesante en el estudio porque no solamente hablamos de consecuencias a nivel individual, sino también a nivel organizacional. El burnout no solamente lo vive el colaborador de nosotros que tiene burnout, sino también la misma organización, ¿cierto? Se puede enfermar, puede recibir oleadas de este síndrome. Y bueno, ¿qué entendimos por burnout? ¿Cierto? Entendimos por burnout, nos guiamos por la definición de la Organización Mundial de la Salud, que lo define como un síndrome causado por un estrés crónico en el trabajo, ¿cierto?, que no pudo ser gestionado de manera efectiva. Y aquí lo vamos a hablar en el panel que vamos a tener después. El burnout no es lo mismo que simplemente estar estresado, es un estrés que se cronifica y se manifiesta de distintas formas en el cuerpo, en nuestras actitudes, en nuestras emociones. Por ejemplo, con el cinismo hacia el trabajo, con un agotamiento, con una baja motivación en el trabajo. Entonces, por eso hablamos de que hay consecuencias personales, pero que también terminan por inundar, por quemar a la organización. Y aquí un dato de McKinsey de por qué es importante hablar de este fenómeno. A veces uno cree que es un fenómeno muy aislado, muy borde, que son muy pocas las personas que llegan a tener burnout, pero lo cierto es que según McKinsey, 1 de cada 4 colaboradores lo ha experimentado, algunas veces, frecuentemente o siempre. Ya vamos a ver qué resultados tenemos nosotros. Entonces vamos ahora sí sobre el estudio, sobre en base a qué datos se construyó esta información que estamos viendo hoy, y nos basamos en 2 fuentes de información.
La primera fue la encuesta Work in Progress, que aplicamos a más de 5.700 colaboradores, no solamente en Chile, sino también en México, Colombia y Perú, que son los países donde Book también está presente. Y hay, como les decía, 5.700 hombres y mujeres que están en edad de trabajar. Y los segundos son entrevistas a expertos, una de las cuales está aquí hoy, ya la vamos a conocer, que también nos dieron una mirada más profunda sobre los datos, sobre lo que puede llevar a tener burnout, y nos ayudó a interpretar con más profundidad esto que nos decían los datos. Y vamos entonces a los principales resultados. Entonces, primero, para que entendamos cómo lo vamos a estar explicando a lo largo del estudio, tenemos que entender cómo lo medimos, ¿cierto? Les conté, en 2023 hicimos... ¿Se está cortando el micrófono? Vamos a ver, parece que sí. Entonces, en 2023 hicimos un cuestionario que las personas respondían, todavía está disponible, si alguien lo quiere mirar después, está en nuestra página de estudios. Pero este año lo que hicimos fue que en esta encuesta de Work in Progress le preguntamos a las personas si había sentido con qué frecuencia burnout en una escala del 1 al 5 en los últimos, durante 2024, en este caso porque ahí se aplicó la encuesta. Entonces lo que hicimos fue que las personas podían responder del 1, que era nunca, hasta 5, que era siempre, ¿cierto? O sea, la escala iba desde nunca hasta los colores más intermedios hasta llegar a siempre experimentado burnout. Entonces, para mostrarlo en este estudio, para simplificar la comunicación, decidimos recodificar esto en nivel de burnout bajo, ocasional y frecuente. Y eso es lo que van a ver a lo largo del estudio representado de esa forma. Entonces, son 3 categorías que va desde personas que nunca lo han tenido hasta personas que lo han tenido frecuentemente. Entonces, vamos a ver qué apareció. Tenemos este gráfico con unos fósforos que indican como este nivel de qué porcentaje está quemado, ¿cierto? O dice haber estado quemado. Bueno, el primero, 54%, dice que nunca lo sintió durante 2024, pero muy similar a McKinsey, un 46% de los colaboradores en Latinoamérica dijeron que habían sentido burnout con alguna frecuencia durante 2024. Y aquí en azul, en esta cajita, tenemos esta codificación que hicimos de estas personas que habían dicho experimentarlo muchas veces o siempre, que son un 14%. ¿Verdad? Entonces, vemos que si uno empieza a mirarlo con más detalle, en realidad la proporción de personas que al menos lo ha sentido una vez es bastante alta, es casi la mitad, digamos. Entonces, por eso también es la importancia de detectarlo en nuestras organizaciones, porque aunque parezca un fenómeno que puede ser borde, que es un extremo, que es difícil llegar a eso, en realidad los datos nos dicen lo contrario. ¿Y qué pasa con Chile, con el panorama regional? Hay una buena noticia de los países que estudiamos. Bueno, habíamos hablado de este promedio. En promedio un 14% dijo haber experimentado burnout frecuente. Y en Chile este porcentaje es un 12%. Estamos dentro de los países investigados en la región que tienen menor prevalencia, ¿verdad? Que menos personas se autoidentificaron que habían tenido este síndrome, junto con México, ¿cierto? Entonces tenemos 2 puntos menos que el promedio y 4 puntos menos que Perú, que por el contrario es el país que tiene la mayor proporción de colaboradores con burnout. Sería interesante después seguir viendo si es que tiene que ver las nuevas leyes que se han estado haciendo en Chile, reducción de horas, si es que hay un cierto contexto cultural que nos ayudaría o no a explicar esta cifra dentro de nuestros colaboradores. Ahora, voy a ir para atrás de nuevo, este 14%, para que nos lo guardemos para la próxima diapositiva, no se distribuye igual en nuestra población. O sea, no es que todas las personas en Chile, todos los grupos tengan esta misma prevalencia. Y hay grupos de los que deberíamos prestar más atención. En el estudio van a encontrar más grupos mencionados, pero quisimos destacar aquí 3 grupos que nos llamó la atención por estas diferencias en el burnout. El primero son los jóvenes. La generación Z se identifica, o sea, la proporción de jóvenes que se identifican con burnout en 2024 fue un 17%, versus, por ejemplo, la generación de baby boomers, donde solo un 8% identificó que había tenido burnout durante el año, burnout frecuente. Después las mujeres, un 15% versus un 12% de los hombres. Esto nosotros en marzo hacemos un estudio todos los años de mujeres en el trabajo y también hablamos de salud mental en las mujeres que son madres, los padres, así que se repite un poco parte de la información que estaba en ese estudio. Y en los altos cargos, eso también es muy interesante. En los altos cargos, las gerencias medias, ¿verdad?
se identifican con mayores niveles de burnout que, por ejemplo, cargos más operativos. Y en el estudio van a encontrar un gráfico con unas pelotas que vamos viendo que se van agrandando esas pelotas a medida que sube el cargo o sube la responsabilidad. Y ahora sí, con esta visión de con qué datos hicimos este estudio, cómo lo medimos, ¿cierto?, cómo se presenta en Latinoamérica y a qué grupos afecta más, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que nosotros identificamos, a los que deberíamos estar atentos dentro de nuestras organizaciones porque podrían llevar a tener burnout. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Hicimos un análisis descriptivo de qué factores diferenciaban a las personas que tenían burnout de las que no. Entonces nos preguntamos, ¿será que las personas que tienen burnout suelen tener jornadas más largas? ¿Será que tienen mucha carga de trabajo? Entonces, en base a esas tres preguntas, fuimos detectando esas diferencias. Y ahora en esta presentación nos concentramos en tres. La primera, en la carga de trabajo excesiva, o sea, carga laboral desproporcionada, con tareas, con responsabilidades que sobrepasan la capacidad de los colaboradores. Lo segundo es la falta de reconocimiento, ¿cierto? El feedback, el reconocimiento al trabajo bien hecho, sentir que el trabajo que uno hace es reconocido y que el trabajo bien hecho también lo ven las personas de nuestra organización y nuestros líderes también. Y lo tercero es la percepción de discriminación, sentir que uno recibe un trato injusto en el lugar de trabajo, favoritismos o políticas laborales desiguales, son algunas de las cosas que también podrían estar diferenciando los factores de burnout. Y aquí trajimos tres. En el estudio también van a encontrar con más detalle otras aperturas de factores de riesgo. Entonces, primero les quiero explicar qué son estas barras que ven, para los que están al fondo, que quizás no las ven tan bien. Entonces nos fijamos en tres cosas: jornada laboral, flexibilidad y reconocimiento, las que hablábamos atrás. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo las personas con burnout versus las que no lo tienen se diferencian en estos factores? ¿Será que las personas con burnout suelen estar más disconformes con la flexibilidad que tienen en el trabajo? ¿Será que tienen cargas de trabajo más excesivas? Y eso es lo que hicimos aquí en estos gráficos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Las barras son la prevalencia de burnout y los colores son el nivel de satisfacción con estos elementos que vemos acá, ¿ya? Entonces vamos a leerlos juntos. ¿Qué vemos acá? Por ejemplo, un 19% de quienes están insatisfechos con su flexibilidad laboral, me voy a ir aquí, perdón, presentan burnout frecuente, ¿cierto? Versus, por ejemplo, solamente un 12% de los que están muy satisfechos con su flexibilidad en el trabajo tienen burnout. ¿Se entiende? Entonces, la flexibilidad en el trabajo ya vemos que es un factor que divide a estos dos grupos. O sea, grupos que están conformes con la flexibilidad que tienen en su lugar de trabajo tienen menos prevalencia de burnout que los que no están conformes con esa flexibilidad. Y lo mismo con la jornada laboral. Y esto es un tema que está muy candente en Chile, además, ¿cierto? Por la ley de 40 horas, por todos los ajustes que las organizaciones están teniendo que hacer. Y vemos que 19% de quienes están disconformes con su jornada presenta burnout frecuente versus un 12% de los que están satisfechos. Entonces, de nuevo aparece otro factor que va diferenciando a estos grupos. Y por último, el reconocimiento, ¿cierto? Que aquí, yo sé que hoy vinieron varias personas que trabajan en el mundo de gestión de personas y es un tema muy importante porque a veces puede quedar un poco en segundo plano versus otros temas más de números, más cuantitativos, pero aquí las cifras nuevamente nos muestran la importancia también del reconocimiento, de hacerle seguimiento a nuestros colaboradores, poder comunicarnos con ellos, porque tiene una asociación después con estos síntomas de burnout. Y ahora vamos a las consecuencias que hablábamos. Vamos a ver consecuencias tanto para las personas como para las organizaciones. Y vamos a partir con las personas. Y aquí uno de los datos que a mí personalmente más me gustó del estudio, no sé si puedo decir me gustó porque no es algo bueno necesariamente, pero a mí me voló la cabeza, que es las personas que tienen burnout en general no es que busquen menos desafíos. Y uno podría decir, porque lo hablábamos antes, decíamos, bueno, tener burnout muchas veces se asocia a un decaimiento, a una desmotivación en el trabajo, ¿cierto? A un cinismo hacia el trabajo, pero lo que vemos acá es que en total un 65% de los colaboradores dijeron haber buscado nuevos desafíos en el trabajo con frecuencia. Esa es como la cifra total. Pero sorprendentemente, esta cifra aumenta en el caso de las personas con burnout frecuente. Un 68%
de las personas que manifiestan haber tenido burnout son personas que también dijeron haber estado buscando con frecuencia nuevos desafíos en el trabajo, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, en las personas con bajo nivel de burnout, esto es muy similar, un 67%, y las con intermedio un 61%. Entonces, esto que nos puede parecer un poco paradojal, tiene respaldo en la literatura, no somos los primeros que vimos este fenómeno, y Harvard Business Review lo describía como una pasión obsesiva por el trabajo. Es cuando la pasión por el trabajo, el amor y la búsqueda de nuevos retos puede terminar siendo justamente lo que nos lleve a quemarnos, ¿verdad? Entonces, esta paradoja de decir, bueno, el burnout a veces se asocia a menor motivación en el trabajo, bueno, muchas veces se puede manifestar de la forma contraria. Y ahí yo creo que es una gran alarma para todos quienes trabajamos en temas de gestión de personas, porque la persona que tiene burnout puede ser un colaborador que está motivado, que propone cosas, que trabaja mucho, que es muy perfeccionista, entonces podría pasar desapercibido, versus este estereotipo de pensar que es una persona que por el contrario está quemada, está desmotivada, ¿cierto? Entonces, eso también es una gran bandera para quienes trabajamos en estos temas, de decir, bueno, el estereotipo no siempre se cumple. También puede estar este fenómeno del burnout obsesionado por el trabajo con esta pasión. Y el burnout también afecta a la productividad. Le preguntamos a las personas de Work in Progress si habían podido planificarse en tiempo y forma de acuerdo con su grado de burnout. Entonces, esta también era una pregunta de percepción. Durante el 2024, ¿con qué frecuencia tú sentiste que te pudiste planificar con tu trabajo? Y lo que vemos es que aquí donde hay mayor diferencia, y esto también nos gustó con el equipo porque es un dato más positivo, digamos, es que las personas que están con bajos niveles de burnout sienten que se pueden planificar mejor que el resto de las personas. Entonces, aquí por eso digo lo positivo de este dato es que la diferencia se da sobre todo entre quienes están con bajos niveles de burnout, que no han presentado burnout, versus los otros dos grupos que hablábamos del ocasional y frecuente, que mencionan en menor medida que logran planificarse. Entonces, es como ver el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, no solamente hablar de qué pasa con las personas que tienen este síndrome, sino también con las que no lo tienen. Son colaboradores que son más productivos, que se pueden organizar mejor, ¿cierto? Y eso también es muy interesante. Y aquí lo separamos por país. En Chile, un 67% de las personas que tienen burnout lograron planificarse en tiempo y forma, que de hecho es menor al promedio regional. Y ahora vamos a las consecuencias para las organizaciones. Esto es sumamente interesante porque nos preguntamos, bueno, ¿cómo se relaciona el burnout con nuestra marca empleadora? Si una organización tiene personas con burnout, ¿qué pierde? ¿Cierto? Y nos dimos cuenta que una de las cosas que justamente pierde es esta marca empleadora cuando le preguntamos a las personas si recomiendas trabajar o no en tu organización. Nosotros todos los años hacemos un estudio de tendencias en gestión de personas y en uno de esos estudios hablamos mucho de la marca empleadora, de cómo al final hoy nuestros colaboradores son quienes hablan de nuestra organización hacia afuera, son los principales embajadores de la organización. Y si uno tiene embajadores, colaboradores que luego fuera del lugar de trabajo hablan mal, nadie va a querer trabajar ahí en el fondo. Cuando uno quiere entrar a un lugar de trabajo y conoce a alguien que trabaje ahí, yo voy a preguntar qué tal es ese lugar, qué fama tiene, cómo es el ambiente laboral. Entonces, colaboradores con burnout recomiendan menos sus lugares de trabajo y aquí vemos el dato. En total, un 63% de las personas que encuestamos recomiendan su lugar de trabajo. Ay, no sé qué pasó. Ahí sí. Bueno, un 63% recomiendan su lugar de trabajo, pero esto se divide enormemente según el burnout. Entre quienes nunca lo han tenido o lo han tenido pocas veces, un 81% lo recomienda. Entonces nos bajamos de este 81 a un 63 en quienes tienen niveles de burnout frecuente. O sea, son casi 20 puntos de diferencia, una de las variables del estudio que más se divide entre ambos grupos. Entonces, no deja de ser interesante pensar en esto que hablábamos al inicio, de no solamente tenemos consecuencias individuales, sino también organizacionales. Y vamos a la siguiente, y esto también tiene que ver con los costos que tiene para la organización este síndrome, que es la rotación.
Las personas con mayores niveles de burnout presentan más deseos de cambiar de trabajo que las que no lo tienen. Y eso también, todos lo sabemos, la rotación tiene un costo muy grande para las organizaciones. Podemos perder talento valioso, talento importante para nuestras organizaciones, y si no somos capaces de retener ese talento por temas de salud mental, vamos a estar perdiendo capacidades importantes en nuestra organización, lo que sabemos tiene un gran costo. Entonces, vemos acá cómo se distribuye esto. De las personas que tienen burnout frecuente, un 40% dicen que tienen deseos de cambiarse de trabajo y están haciéndolo ya sea activa o no activamente, versus solamente el 19% de los que no tienen burnout. Entonces, esto también divide con casi 20 puntos de diferencia a ambos grupos. O sea, grupos con burnout están buscando más activamente cambiarse de trabajo que los que no presentan burnout. Y ahora, para terminar, nos vamos a ir a las recomendaciones. Vamos a mostrar 3 recomendaciones a través de las cuales podemos hacer frente a este síndrome. Y en el panel también vamos a estar con 3 expertos que nos van a dar más recomendaciones desde su experiencia, más puntos de vista con los cuales trabajar en esto. Entonces, lo primero, fortalecer el reconocimiento, ¿cierto? Lo veíamos antes, la falta de reconocimiento es un factor clave que diferencia a los grupos con y sin burnout. Por ejemplo, implementar programas de reconocimiento formal y implementar políticas efectivas para reducir la discriminación dentro de las organizaciones. Justo estamos en el mes del orgullo, así que también es un contexto importante para hablar de esto. Luego, prevenir el burnout mediante políticas de carga laboral y flexibilidad. Sabemos que no todas las organizaciones tienen la posibilidad de ofrecer teletrabajo, ¿cierto? Eso es propio de algunas industrias, de algunos sectores, pero sí se pueden pensar en formas para tener flexibilidad horaria, para dar ciertos permisos, ¿cierto? Algunos quizás días para hacer ciertos trámites, etc. Uno puede pensar cómo promover estas cargas de trabajo y esta flexibilidad, y promover el respeto a la jornada laboral como un elemento que sea parte de la cultura organizacional, que nuestra cultura organizacional esté ese respeto a la jornada, ese respeto a la hora límite, a las vías de comunicación, para justamente marcar esa diferencia entre el horario laboral y el horario personal. Y lo último es medir de forma continua el burnout en las empresas, y aquí no me quiero adelantar mucho porque lo vamos a ver en el panel con más profundidad, así que también esa la dejo para que la recordemos porque vamos a hablar de eso ahora. Así que bueno, sin más, los invito a... Bueno, tienen el estudio en sus manos, también lo pueden descargar en este QR por si lo quieren compartir, si lo quieren compartir con sus colaboradores, con sus estudiantes también, aquí lo pueden tener a mano. Y muchas gracias, y Leslie ahora nos va a presentar al panel de hoy. Muchas gracias, Hasi. Muy interesante. Pudimos ver algunos datos de contexto, pudimos ver los factores, ¿verdad?, que están incidiendo en el burnout y sus consecuencias tanto para las personas como para las organizaciones. Y vamos a profundizar un poquito más sobre esto con el panel de especialistas, un panel de lujo que tenemos hoy día. Quiero darle la bienvenida primero a Gonzalo Muñoz. Él es psicólogo, magíster, doctorado en psicología industrial, con enfoque organizacional, y hoy día es también académico y codirector del Magíster en Gestión de Personas de la Católica, así que bienvenido. Bárbara Moses, ella es psicóloga especialista en desarrollo organizacional y es directora de recursos humanos en EY Chile. Bienvenida, Bárbara. Y Francisca Toledo, que está por acá, también es psicóloga, magíster en desarrollo organizacional, especialista en temas de atracción al talento. Y es fundadora de Work Therapy, así que bienvenida, Francisca. El panel va a estar moderado por la Hasi, así que harto trabajo hoy día la Hasi. Ya, primero, muchas gracias, Gonzalo, Bárbara, Fran, por estar aquí hoy. El estudio deja un montón de temas que son tan importantes, ¿cierto?, para los equipos de gestión de personas. Yo creo que muchas preguntas de, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo mido esto? ¿Cómo lo identifico? Entonces quería partir por preguntarles... Espera, se me están cayendo los papeles. ¿Qué fue lo que le llamó más la atención del estudio? Yo sé que lo leyeron porque nos juntamos antes.
¿Qué fue lo que más les llamó la atención y cómo lo han visto reflejado en su experiencia trabajando con organizaciones o en su experiencia personal? Dale, Fran. Me lanzaste al tiro a la piscina. Bueno, quien quiera. Buenos días, muchas gracias ahí por todos por venir, por la puntualidad, bueno, por la invitación, Jacinta de Book. Estamos muy contentas ahí con Alexandra, que es también psicóloga de Work Therapy, de estar acá. Bueno, venía pensando en el auto, la verdad. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención realmente de este estudio? Y me pasa que más que todo la evolución del burnout a lo largo del tiempo realmente ha cambiado mucho. Y de cierta manera, claro, los resultados lo reflejan, ¿no? Como la generación de baby boomers no lo veía quizás como un problema, ¿no? Quizás los bajos niveles de burnout en esa generación también se pueden deber a que antes nunca se pensaba quizás en estoy estresado, me siento agobiado, estoy angustiado en el trabajo y creo que tiene que ver con la evolución de cómo nosotros percibimos el estrés, la importancia que le damos y cómo lo gestionamos. ¿No? Quizás antes la persona llegaba preocupada al trabajo con la guata apretada porque su hijo estaba enfermo y tenía que salir a las 7 de la tarde del trabajo y eso no era como parte de su, digamos, carga mental. Pero igual le afectaba quizás a esa persona que tenía que trabajar, no sé, con una máquina, tenía que liderar un equipo y finalmente quizás se equivocó ese día, tomó decisiones que afectaron los resultados de esa operación, por ejemplo, y no se veía como un tema. Entonces creo que ahora a mí lo que más me llamó la atención es esa diferencia generacional que tiene que ver con cómo ha ido evolucionando nuestra percepción del estrés, del burnout y de cómo nos cuidamos en el trabajo y la importancia que le damos a eso, ya sea tanto para nuestro propio bienestar como para el bienestar de la empresa. Por ahí lo publiqué en mis apreciaciones del estudio en LinkedIn. Para mí lo importante es que estamos siendo conscientes realmente de esto y que queremos hacer algo y queremos partir por nosotros, no por cuidarnos, y eso tiene que ver, bueno, no me voy a adelantar, pero con las reflexiones de esto, que por dónde partimos, cómo lo abordamos, ¿no? Y para mí lo que más me llamó la atención es esa evolución, esa conciencia que le estamos dando al tema, poniéndolo sobre la mesa y abordándolo como un tema importante para mí como colaborador y para la empresa. Dale. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todos. También muchas gracias por la invitación, por estar acá, por poder compartir un poco lo que ha sido también mi experiencia en esto a nivel más organizacional. Me pareció muy interesante el estudio. Mi mención es más general y va en la línea con lo último que mencionaste. Y que tiene que ver con que estemos hablando y le demos visibilidad a este tema en el mundo organizacional. Yo creo que en muchas organizaciones no se habla de esto, ¿ya? No en todas, uno lo da por hecho, pero no es así, no se habla. Y si no lo hablo, no lo mido. Si no lo mido, no lo gestiono. Y entonces queda ahí. Y si creemos que este es un tema importante de abordar, creo que tenemos que hablar de ello, y por eso que agradezco mucho estar hoy día acá en este panel y que estemos todos interesados sobre este tema. Particularmente en mi experiencia, yo te diré que llevamos ya en EY unos años alineados a una estrategia de bienestar y well-being, que si tú me preguntas, yo creo que la pandemia nos hizo mirar esto de una manera distinta y nos hizo ponerle más foco, y desde ahí que solo la hemos fortalecido y la seguimos implementando. Pero yo creo que tengo que mencionar a la pandemia, ¿cierto? Porque yo creo que a muchos nos hizo ver lo que a lo mejor era evidente, pero que antes no se ponía sobre la mesa. Y creo que nuestro rol de personas que trabajamos en el área de talento es sensibilizar y poner sobre la mesa, también como decías tú, y poner en la agenda de los liderazgos este tema. Esta es mi apreciación respecto de este tema. Bueno, hola, buenos días a todos, ¿se escucha bien ahí? Bueno, gusto de estar acá, muy agradecido de la invitación de Book. Primero, como comentario muy general, yo quiero decir que en general existe algo que se conoce como la brecha entre la academia y la práctica, donde generalmente los académicos somos los que somos más perjudicados, ¿cierto? Somos los teóricos que viven en el mundo de la fantasía, ¿ya?
Y esto es tan profundo que desde el año 50 se fundó una suerte de consorcio para resolver esta brecha. 75 años después estamos donde mismo. Lo que ha cambiado, tal vez, es que había algo que es inesperado, y que es que hoy día son las empresas las que dan los datos, como hacen hoy día Book. ¿Cierto? La expectativa era que los investigadores son los que nos van a decir qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, y en mi experiencia, trabajando con Book y con otras empresas, es al revés. Nos traen datos y nosotros los ayudamos a entender, a procesar, a interpretar, o en este caso a comentarlo. Así que los felicito por el esfuerzo de documentar y sistematizar lo que han aprendido sobre el burnout. Eso es lo primero. Tengo varios comentarios respecto a este tema. El primero tiene que ver con por qué nos importa el burnout, ¿cierto? Una de las razones puede ser la productividad, ¿no? Las empresas típicamente se interesan por hacer cosas que les generan más utilidad. Yo creo que este no es el caso, ¿ya? Yo creo que el burnout debiese ser considerado como una variable dependiente, por decirlo así, en sí misma, ¿cierto? Algo que en sí mismo queremos reducir. Pero me parece muy interesante que los efectos que mencionan sobre los efectos negativos que tiene sobre la marca de la empresa y sobre la rotación o turnover, ¿cierto? Que son dos efectos que desde el punto de vista económico tienen un gran impacto. Por ejemplo, la marca empleadora, uno de los efectos negativos es que si tú tienes menos postulantes a un cargo, eres menos selectivo y por tanto vas a tener por consecuencia menos personas para poder contratar, ¿ya? Así que creo que es extremadamente interesante ese resultado. El segundo aspecto que es interesante notar es que estudiar el burnout es muy difícil. Muchas veces las respuestas frente al burnout es un fenómeno multidimensional, ¿ya? Que a mí en general es como ya, bueno, otra vez, ¿no? Pero ¿por qué es difícil? Porque la dificultad consiste en que nosotros no podemos inocularle burnout a una persona y esperar a ver cómo se afecta su productividad. Sería como antiético, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es al revés, generar condiciones que mejoren su trabajo y esperar que esas condiciones reduzcan el burnout. Así que creo que hay una oportunidad para hacer una colaboración aquí entre todos, de que hagan esas intervenciones y veamos qué efectos tienen en sus resultados, ¿no es cierto? Esa sería una forma de investigarlo. Y en tercer lugar, y con esto cierro para no alargarme esta primera parte, creo que es importante entender cómo este dato que nos entregan hoy en día, que es como alarmante, ¿cierto?, respecto de la cantidad de personas que experimentan burnout en Chile. Uno dice, bueno, ¿será verdad? ¿Es así? ¿Es válido este dato? ¿Están todos tan estresados? Por ejemplo, ¿están todos ustedes con yo tengo burnout, yo lo confieso. Tengo algún nivel de burnout. De pronto me baja el cinismo, la apatía, el agotamiento, no quiero hacer nada. Y la primera razón que me hace pensar que este dato es correcto es que en todos los países del mundo pasan esta es aproximadamente la proporción de gente que lo reporta. En Estados Unidos el 76% de los trabajadores dice que ha experimentado burnout a veces, o sea, todavía más que en esta encuesta. En estudios chilenos, sobre todo en estudios con poblaciones que trabajan en servicios, en sistema de salud, ¿cierto?, educación, profesores, tienen niveles de burnout cercanos al 90%, ¿ya? Así que es real. Pero más allá del autorreporta, hay otro dato que hace todavía más consistente y robusto este resultado, que desde el año 2000 hasta hoy día se ha duplicado el consumo de fármacos para salud mental en Chile. Se ha duplicado. Hoy día el número son 223, lo revisé, pero andaba con la hojita acá, 223 fármacos por cada 1000 personas por día. ¿Sí? O sea, casi un 25% de los que están acá están medicados de alguna forma, ¿no? Entonces eso muestra que la gente está intentando manejar el estrés o las condiciones de vida que están viviendo o sufriendo día a día y que van más allá del trabajo, ¿no? También está el tema del transporte a la casa, las dificultades que hay con la familia, en fin. Así que creo que esas cosas pintan un panorama que es bastante claro a mi punto de vista de qué es lo que está ocurriendo y así que bueno, eso se puedo decir por ahora. Oye, Gonzalo, me voy a tomar de lo primero que decías, que tiene que ver con esta como división entre la academia y el mundo práctico, porque una de las gracias que tiene el magíster de la Católica también en gestión de personas es que ustedes están muy conectados con la empresa también. Tú mismo lo contabas, que trabajan con empresas, que ven los datos juntos.
Entonces, te quería preguntar cómo has visto tú en el trabajo con empresas de cómo ha cambiado el burnout en Chile o la salud mental. Y también lo que decía Bárbara, que la pandemia fue un momento muy importante para ponernos a pensar en esto. Y para bien o para mal, hartas de las cosas que en la pandemia pensábamos que se habían quedado instauradas, no ocurrió. Que es lo que está pasando un poco con el teletrabajo también y distintas cosas. Entonces, ¿cómo lo has visto tú? Es buena la pregunta. Yo creo que Chile es un país que está lleno de contradicciones. Si, por una parte, ¿cierto? En el mundo de las personas que hacen gestión de personas, está muy presente el tema del sentido del trabajo, ¿cierto? De que es importante buscar el sentido del trabajo. Concurrentemente, el estrés parece ir aumentando. La tecnología, en vez de ayudar, ha empeorado las cosas, ¿no es cierto? La tecnología siempre prometió que iba a ser más fácil la vida, hoy día en general la hace más difícil, más competitivo, más expuesto, más comparación, ¿ya? ¿Cuál es la contradicción que aparece? Si el burnout es un síndrome que se relaciona con la pérdida de sentido, uno esperaría que las personas buscaran trabajos que les hacen sentido, ¿sí o no? Pero es exactamente al revés. Todas las encuestas respecto de qué es lo que ustedes valoran del trabajo, el primer factor, ¿cuál creen que es ustedes? Las lucas, el salario. Ese es el primero. Y el segundo, contrariamente a la idea de las generaciones, el segundo es la estabilidad laboral. Y en último lugar, el sentido. En el último. No, ni siquiera está en el medio, está en el último. Aquí tenemos como 20 categorías. ¿Ya? Entonces, ¿por qué eso es un problema? Porque quiere decir que hoy día tenemos una sociedad que nos está, de alguna forma, haciendo optar por carreras, profesiones que no nos gustan. En el ámbito de la salud, ayer hablaba con un amigo que su padre es médico y me decía que estaba muy sorprendido de la cantidad de doctores que hoy día entran que no tienen vocación. Antiguamente todos los médicos tenían una vocación de servicio público, ¿no? Trabajaban fundamentalmente en el hospital. Hoy día se toman licencias para trabajar en el sistema privado. Perdón, lo menciono igual, pero sí o no, es un problema vocacional gravísimo, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo donde las personas no están eligiendo trabajos que le dan sentido a su vida? Así que yo creo que por ahí tenemos que hacer una reflexión también sobre un aspecto más social. No sé si respondí la pregunta en realidad. Sí, no, totalmente. Bárbara, y ahora, bueno, tú trabajas en EY, te toca ver a muchos líderes desplegándose, ¿cierto? Me imagino que te toca conversar con muchos de ellos, ver cómo funcionan. Entonces, te queríamos preguntar, ¿qué rol debería jugar el liderazgo o las jefaturas directas, ¿cierto?, en la prevención del burnout? ¿Y qué señales tempranas deberían estar atentos a detectar? El rol del líder es clave. Es fundamental porque es quien está en el día a día al final y en contacto directo con los equipos, con las personas. Pero ojo, que según el estudio, los líderes también tienen burnout. Entonces, hay que cuidarlos a todos, ¿ya? Pero esto lo podemos ir haciendo en cascada. Creo que es clave el rol en varios ámbitos. Uno, ellos son claves en poder fomentar una comunicación abierta, constante con los equipos, un poco también para transmitir expectativas claras y sentido del trabajo. Y los líderes, ¿qué pueden hacer si nos vamos a cosas concretas para hacer eso? Por ejemplo, instalar reuniones de kick-off o de inicio de proyecto o de un trabajo en particular, donde reúnan a todas las personas que van a participar en ese proyecto o trabajo y aclaren el alcance de ese trabajo, los roles de cada uno, cuál es el propósito de ese proyecto o de ese trabajo, cosa que en el fondo la gente se conecte un poquito más con lo que hace en el día a día. Y asimismo, instalar, por ejemplo, reuniones de cierre de ese proyecto o de ese trabajo, donde se aprenda sobre las lecciones aprendidas, pero también se reconozca. Porque el reconocimiento apareció ahí en el estudio, es súper importante también como elemento protector, un poco en todo lo que estamos hablando, y qué mejor que hacerlo además de manera oportuna y delante del equipo, ¿ya? Creo que otro rol clave también lo tienen estando cerca y conectados con las personas, ¿ya? Ojalá poder mantener reuniones uno a uno, periódicas, con los equipos, para conversar más allá de lo laboral. Y eso es lo difícil, cómo salir de ahí. Pero conversar de aspectos
más personales y no tienen que ser reuniones de 1 hora, son reuniones breves, pero que al líder le permita, con la información levantada, y este es como otro tip, por ejemplo, ir generando como un semáforo de sus equipos, ¿ya? Obviamente esto con grupitos chicos, donde las personas que están, yo diría, en amarillo y rojo, sean aquellas a las que les pongamos atención y como líderes también se puedan apoyar con el equipo que tengan en su organización, si es el equipo de talento, mejor aún, como va a ver qué medidas y acciones preventivas se pueden tomar. Otro rol, y que también apareció, yo creo que ahí en el estudio, tiene que ver con cómo fomentar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Hay veces que no podemos hacer mucho respecto a las cargas de trabajo, las temporadas de trabajo, pero sí creo que los líderes pueden apoyar desde la promoción de la flexibilidad, ¿ya? Y desde el respeto de los espacios personales. Y ahí, lo que también un líder, o más que el líder, a lo mejor acá el equipo de talento, si es que está acá, puede impulsar algo así, identificar qué comportamientos se quieren reforzar en la organización y hacer una especie de reglas de oro, las Golden Rules, de ciertos comportamientos que no tienen que ser tanto y que queremos que la organización a lo mejor se una, ¿cierto? Y se alinee con eso para que los respetemos, para que los fomentemos. Creo que eso también es importante. Otro rol que también yo lo he visto personalmente en EY, creo que lo tienen respecto de cómo promueven la colaboración y el compañerismo en los equipos. En lo que nosotros hemos visto que el equipo de trabajo es un factor protector súper potente para esto, ¿ya? Cuando están juntos, cuando se entienden, cuando se colaboran, puede que las altas cargas de trabajo se vivan de una manera distinta. No dejan de serlo, pero se viven de una manera distinta. Y ahí es rol del líder, ¿cierto? Cuidar ese equipo, hacer actividades que se hablan tanto de integración, de team building, reuniones de camaradería, actividades de camaradería, a lo mejor en grupos más pequeños, no olvidar eso. Y yo también creo que el líder nunca puede olvidar que es un role model. ¿Y es role model en qué? En los comportamientos relacionados con bienestar. Y es clave que sea consciente de eso, porque lo que él hace es el mensaje que está pasándole al equipo, ¿ya? Respecto de respetar los espacios personales, de cómo trabaja, cuánto trabaja, a qué hora se conecta, a qué hora manda el correo, ¿ya? Creo que eso es como bien fundamental. Y yo creo que con todas estas instancias, identificándolas a tiempo, con esta cercanía, ¿cierto? Podemos no erradicarlo. Yo creo que esto es un desafío, o sea, en mi organización, y yo creo que en ninguna organización está resuelto 100%. Creo que partiendo por ponerlo sobre la mesa, hablarlo y estar pendientes de estas acciones y reforzarlas y sensibilizarlas nos pueden ayudar a generar un mejor lugar para las personas. Oye, Bárbara, y mencionabas estas Golden Rules para respetar también los espacios. ¿Hay alguna que te gustaría recomendar? Sí, es que también me quiero basar en la pandemia, porque nosotros las partimos, las instalamos en pandemia. ¿Por qué? Porque queríamos un poco regular la demanda de conexión y desconexión, porque nos fuimos a la casa todos, y era una hiperconexión de que, oye, no quiero que mi jefa cree que estoy viendo la teleserie o que estoy durmiendo siesta, entonces estoy conectado y no paro, y a veces no almuerzo, no voy al baño. Y acuérdense, los que tenemos hijos, que tenían el colegio en la casa. O sea, trabajábamos, éramos profes, teníamos que hacer el almuerzo, teníamos que cocinar, teníamos que limpiar, porque no podemos salir tampoco. Y una es... puede sonar súper básica, pero la voy a decir porque yo creo que de repente uno no se atreve a decir, pero respeta tu espacio de almuerzo, bloquéalo en la agenda. Así tuvimos que ponerlo. ¿Por qué? Porque mi espacio de almuerzo no era el mismo que el tuyo, y tampoco el que el tuyo, y nosotros trabajamos en equipo. Entonces yo te voy a poner la reunión a la 1, es que yo almuerzo, a las 2, es que almuerzo yo. Entonces tendremos que conversar y ponernos de acuerdo para establecer los espacios en los que nos vamos a juntar. Entonces tuvimos que empezar a cambiar dinámicas, obligados, y nos fuimos dando cuenta sobre la marcha. Pero quedaron instaladas como las Golden Rules, y hasta el día de hoy, en todos los onboarding, lo seguimos reforzando, porque independiente que ya no estemos en pandemia, no queremos que se nos olvide eso que vimos en pandemia y que nos obligaron a mirar, y que ahora hagamos como que no pasó nada. Bueno, buenos tips también prácticos para empezar. Oye, Fran, y Bárbara mencionaba esto del reconocimiento también, que también lo vimos en el estudio, ¿cierto? Cómo la falta de reconocimiento puede llevar a las personas a tener burnout. Ustedes trabajan en Work Therapy mucho
con trabajadores, digamos, pero también con líderes, con organizaciones. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones darías tú para partir implementando estos planes de reconocimiento y también qué debilidades y espacios de mejora has visto? Bueno, una gran pregunta. La verdad que el reconocimiento es una práctica que creo que todos olvidamos un poco en la marcha y que se debe hacer no tanto de manera formal como es una evaluación de desempeño, transmitirle al colaborador que tuvo una nota dentro de lo esperado, sobre lo esperado, felicitarlo por ello, sino que también en los espacios informales, ¿no? Y eso pasa mucho que me tocó participar de encuestas de clima también allá en mis tiempos de consultoría y los resultados cualitativos de las encuestas de clima muchas veces era que la falta de reconocimiento era porque el jefe, por ejemplo, no le decía que estaba haciendo un buen trabajo en el día a día. Entonces, esos espacios de reconocimiento, como el que decía Bárbara, felicitar en público y retar, entre comillas, corregir en privado, ¿no? Esos espacios de estar en reuniones de equipo y reconocer el desempeño del equipo de una persona en particular a vista de todos y también, de cierta manera, un reforzamiento positivo por esa conducta, por ese desempeño que yo creo que todo el equipo también pueda seguir incentivando, ¿no? Pero quiero ligarlo esto un poco también con el propósito que por ahí comentaba Gonzalo, si no me equivoco, que muchas veces el reconocimiento también va en decir estás haciendo un buen trabajo, estás cumpliendo la misión de tu cargo, ¿verdad? O de tu rol. Y eso tiene que ver también con cuán conectado yo estoy respecto a por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en mi trabajo. ¿Para qué estoy acá? ¿Cierto? Porque cuando un líder reconoce a alguien por un buen trabajo, también tiene que ver con que está aportando el objetivo del área y el objetivo de la empresa. Y parte de eso es, creo yo, la responsabilidad del líder de conectar lo que hace esa persona con el objetivo global de la organización. Y yo creo que ahí a veces nos perdemos. Y de hecho me acordé con lo que tú decías, Jacinta, de una charla que hicimos hace poquito de salud mental en una empresa, que justamente uno de los pilares que teníamos que reforzar era el propósito. Y en el fondo yo como líder, ¿de qué manera estoy dando a entender a esa persona que su aporte, reconociendo eso, y que su aporte ayuda a un objetivo mayor, que es, por ejemplo, si tú, no sé, por ejemplo, evalúas, analizas bien estos datos, significa que la empresa puede tomar decisiones importantes en relación a la finanza y así tú vas a aportar al objetivo global que es la rentabilidad. Estoy diciendo un ejemplo súper simple, pero finalmente es como yo, como líder, cómo conecto las tareas de mi equipo en relación a los objetivos del área y los objetivos de la empresa y cómo yo reconozco la importancia del rol de esa persona para un entorno global. Y no le digo a esa persona, oye, tienes que clavar este tornillo acá porque tienes que hacerlo y tienes que clavar 5 cada 1 hora. Estoy diciendo ejemplos súper simples. Sino que estoy diciendo, muchas gracias por clavar esto todos los días, porque significa que si tú lo clavas bien, entonces nuestra empresa va a tener pilares sólidos, estables y vamos a poder ofrecer a nuestros clientes el servicio que nosotros entregamos y vamos a poder existir. O sea, tan simple como eso es como yo vinculo el reconocimiento con el propósito de esa persona frente a mi área y frente a la organización. Y creo que ahí es clave. Y a veces nos perdemos en decir, bueno, gracias por el informe, está bueno, sino que decir gracias por este informe, porque sin ello no podríamos tomar las decisiones que estamos tomando. Y creo que por ahí va un poco, al menos mi consejo respecto a lo que es el reconocimiento hoy día y sobre todo el trabajo que dice Bárbara respecto a los líderes. Y se conecta con lo que decía Gonzalo también, ¿no? Como la importancia del reconocimiento y del sentido, como del propósito, pero también en un contexto que pareciera no encontrarlo, ¿no? Como la dificultad de concretar esto. Y de hecho me acordaba de lo que decías porque nosotros en esta encuesta preguntamos cuáles eran para ti los top 3 elementos más importantes en el trabajo. Y cuando lo investigamos dijimos, bueno, obviamente la generación Z va a poner el sentido, porque son una generación como súper comprometida, que está buscando los por qué. Preguntamos también cosas de sustentabilidad dentro de las opciones, sustentabilidad y también equidad, inclusión, y todas esas preguntas, todas esas opciones quedaron al final en todas las generaciones. De hecho, prácticamente no habían diferencias etarias. O sea, si te hacían elegir de un pool de 10 opciones, tu top 3
el sentido y todo eso no alcanzaba a figurar entre las primeras, entonces se conecta bastante con lo que hablábamos. Y Gonzalo, ¿querías comentar algo? ¿Puedo dar mi tips? Adelante. que este tip es muy bueno. Si lo hacen, el burnout va a llegar posiblemente a 0 o números negativos. ¿Cuál era? Se me olvidó. Ya. Si ustedes miran los tipos de trabajo, ¿cierto? Que tienen más burnout, ¿cierto? Que están más expuestos, no son todos los trabajos, ¿cierto? Y son, si uno mira los datos de la ONET, que tal vez ustedes han visto alguna vez, tiene un indicador de tolerancia al estrés, que es como un proxy de cuán interesante es el trabajo. Y esos trabajos son fundamentalmente salud, educación, servicios sociales y también supervisores de ventas, call center, ese tipo de trabajo. Entonces, ¿por qué son tan interesantes? ¿Qué hace que generen burnout? Bueno, que como bien decía aquí Francisca, el tema de la importancia de mi trabajo es súper cuestionable, ¿no? Si yo estoy trabajando en un servicio público de salud y siento que estoy resolviendo nada, ¿cierto? O que estoy trabajando con estudiantes y siento que no aprenden, ¿cierto? Es decir, cuando siento que los resultados de mi trabajo están fuera de mi control y esos resultados son negativos, eso te produce burnout. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es mi tips? Aquí viene el tips. Tips. Para mí, el tip es gestión del desempeño, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? En la gestión del desempeño, tú tienes que ser capaz de distinguir bien entre resultados y los comportamientos de las personas. Si ustedes solo se concentran en los resultados, y si yo trabajo en call center y nadie compró lo que yo le estoy vendiendo, ¿cierto? No tengo nada que hacer. No tengo control sobre el resultado de mi trabajo, en muchos casos, ¿ya? Entonces, un buen sistema de gestión del desempeño, que sabemos que resuelve la mayoría de los problemas de las empresas, supone que tú tienes que identificar cuáles son los comportamientos esperados de las personas. Y yo he visto, nunca en realidad, una empresa donde esté bien hecha de la diferenciación entre comportamiento y resultado, o donde la descripción del cargo diga claramente qué es lo que la persona tiene que hacer, no solamente lo que tiene que ocurrir a propósito de las cosas que hace, ¿ya? Así que distinguir entre resultados y comportamientos creo que es una buena cosa, porque le da control a la persona respecto de aquello que puede lograr, y uno puede darle feedback sobre las cosas que está haciendo bien. 0% burnout en máximo una semana. No sé si alguno quiere agregar algo antes de pasar a la otra pregunta con esto. Gonzalo, te iba a preguntar, bueno, hemos hablado también un poco de la medición, ¿cierto? De cómo mido esto yo como organización. ¿Qué recomendarías? ¿Por dónde partir? ¿Cómo hacerlo para no quedarnos solamente quizás en la típica encuesta de clima, que algo obviamente nos puede alertar, pero para ir más allá de eso, ¿cómo lo recomendarías? Chuta, eso es súper difícil, ¿eh? Hay algunas escalas que son como bien estándar de medición de burnout. El más conocido es el MBI, se llama, que es el Match Burnout Inventory, y que tiene las dimensiones que tú mencionabas, ¿cierto? De agotamiento emocional, de personalización, que son los factores que definen, ¿cierto?, el síndrome de burnout, ¿cierto? Entonces, para tener burnout tendría que cumplir con todas esas condiciones. En general eso no ocurre, pero sí te puede dar indicadores, ¿cierto?, de que estás teniendo un auto-burnout. ¿Cuál es el problema de la medición? Que la pregunta es si el burnout es una cuestión personal o algo que la empresa tiene que hacerse cargo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esa encuesta es una intromisión en mi vida personal o no? Entonces, creo que lo primero es que la persona que va a responder eso tiene que darte el espacio para hacerlo. Tú no puedes, creo yo, forzar a las personas, y tal vez ustedes me pueden dar más recomendaciones sobre eso, a develar aspectos de sí mismo en el trabajo que no tienen que ver con lo que hacen en el trabajo estrictamente. Yo tengo esa filosofía también, ¿ya? Pero la pregunta es, o sea, yo creo que lo que uno podría hacer es generar oportunidades para que las personas puedan expresar que están teniendo este tipo de, o sufriendo este tipo de situaciones, y en caso de que sea así, uno tiene la posibilidad de derivarlo incluso con algún especialista, ¿no? Porque el burnout es un trastorno, digamos, que es crónico, que es grave, que requiere un manejo
multidisciplinario, incluyendo eventualmente atención terapéutica, psicológica, psiquiátrica, más las intervenciones en el lugar de trabajo. Entonces, desde el punto de vista de la medición, ¿qué pueden hacer las empresas? A mí me gusta la forma en que ustedes lo miden. Creo que preguntar, ¿usted siente burnout? Aunque sea una pregunta como bien abierta, te permite tener una idea de qué es lo que está pasando, ¿ya? Lo que también mide la suceso se complementa con eso. La suceso no mide burnout, pero mide factores que son gatillantes del burnout. Entonces, si tenemos doble o triple presencia, como le digo yo, eso va a generar burnout. Entonces, también es una buena forma de diagnosticar indirectamente que seguramente dentro de la empresa hay personas que están sufriendo estrés a través de esos indicadores, algo así. Perfecto. Y Bárbara, ¿ustedes en Iguay alguna iniciativa que hayan tomado? ¿Lo están sondeando a través de encuestas de clima? ¿Cómo lo han ido viendo? Desde ahí nosotros no tenemos una medición específica de burnout. Por supuesto que como todas las organizaciones que tenemos el deber de aplicar la SEAL, ¿cierto? Que tiene un foco en salud mental, que por supuesto la aplicamos, la analizamos, segmentamos, miramos los resultados. Además de eso, tenemos otras dos herramientas que lo que buscan es medir, bueno, a nivel más general y agregado el clima, ¿cierto? Y cómo está siendo la experiencia de las personas, que es otra, cada 4 meses, que es como una encuesta pulso. Si bien no preguntan por burnout ni cuál es tu grado de estrés, hay preguntas como, por ejemplo, si tú recomendarías la organización en la que estás, algún familiar, o si piensas seguir trabajando aquí por al menos un año más, que son indicadores que tú los mostraste ahí, que te van diciendo, o sea, si esos indicadores son bajos, algo está pasando, ¿ya? Y lo bueno es que uno puede complementar esas herramientas que son cuantitativas, que te da un número, con herramientas que te arrojen información cualitativa, como son los focus group, ¿ya? Y obviamente lo que uno primero hace es, cuando mide, revisa los resultados, identifica focos en términos de trabajo y también focos áreas. Hay una temporada en la que un área tiene un foco, otra medición en la que otra. Esto se va moviendo, ¿ah? Esto no es permanente, ni es como una foto que va a quedar para siempre. Y desde ahí lo vamos midiendo así, pero siempre segmentado por área. No nos quedamos con la foto igual. Somos casi 2.000 personas, como con 5 unidades de negocio distintas. Por lo tanto, tenemos que hacer así el deep dive y entrar en profundidad en cada una de las áreas para ver dónde están los temas. Y dentro de las áreas hay solo equipos que te están queriendo decir algo a través de las encuestas. Y además de todas las otras instancias que no tienen que ser formales a través de una encuesta, que son los espacios de conversación con los liderazgos, que claro, no se generan mágicamente. Tiene que haber confianza para poder hacerlo también. ¿Sí? No es como llegar a instalarlo, ¿cierto? ¿Puedo complementar una cosa Sí. más de lo que dice Rafael? ¿Hola? Ahí sí. No, solamente para complementar una cosita, que en la encuesta de clima, creo que una buena forma de hacerla sería, en vez de preguntar, ¿te sientes estresado o tienes burnout? Donde, aunque sea anónima la encuesta, uno igual puede sentir que lo identifican. La alternativa es decir, en mi equipo de trabajo la gente está muy estresada. Y esa pregunta transforma a la persona no en el foco de la medición, sino que en un informante respecto de lo que pasa con la empresa. Y generalmente te da mucho más variabilidad y te da datos bien precisos. Así medimos clima en general, ¿ya? Sí, y parecía esa afirmación un poco una que se me viene a la cabeza, que claro, no mide cuán estresado estás, sí es personal, pero que dice si soy capaz de gestionar de manera saludable mis demandas personales con mis demandas laborales. Eso también te genera ciertos indicadores que tenéis que mirar cuando estás queriendo ver este tipo de problemática. Y lo mencionábamos, ¿no? Hay como dos formas de medirlo, una más cuantitativa a través de estas encuestas, pero también una un poco más cualitativa que tiene que ver un poco con los mismos líderes. Y te quería preguntar eso, Fran, tú también hacen coaching, ustedes trabajan harto con líderes. Si tú tuvieras un líder aquí al frente hoy, ¿qué recomendaciones prácticas les daría para que puedan un poco sondear en los 1 a 1, en las conversaciones con su equipo, detectar ciertas luces rojas? Gracias por la pregunta. De hecho, estaba pensando justamente en una respuesta parecida, quizás me adelanto a lo que íbamos a hablar al final, que justamente tiene que ver con tips para los líderes en relación a crear estos espacios. Y ahí se me vienen a la mente 2 conceptos de los que hemos ido conversando, que es la seguridad psicológica y la comunicación vertical.
Por una parte, la seguridad psicológica que puede dar un líder tiene que ver con dar ese espacio al colaborador, dar esa confianza para que ese colaborador, primero que todo, le cuente qué le está pasando. Y le cuente si tiene algún problema, si se siente agobiado o agobiada. Y en el fondo eso tiene que ver con cuánto espacio yo estoy dando, primero, lo que decía Bárbara, en el fondo como cuánto espacio yo estoy dando en esas reuniones, en esos 1 a 1, para que la persona me cuente cómo está. O sea, voy a sonar súper simple y me van a decir, oye, pero eso es obvio. Pero la verdad es que no todos lo hacemos. Y me pongo en el lugar porque también he sido líder. Y en el fondo es cómo has estado, cómo está tu familia, tu hijo se mejoró. Esos espacios de check-in, que muchas veces le llamamos, ¿no? Como chequear la temperatura, tanto en los 1 a 1 como en las reuniones grupales. Oye, ¿qué serie están viendo? ¿Qué me recomiendan? Esos espacios de distensión y muchas veces de confianza, y ahí va la seguridad psicológica, de que el colaborador sienta que te puede contar si le está pasando algo, si está agobiado por algo en el trabajo, y muchas veces tú no le vas a dar una solución. Oye, dale a tu hijo paracetamol. No puedes hacer eso, ¿no? Pero sí puedes darle esa confianza y que la persona se desahogue ese día, si llore, si es necesario, para que esa persona en el fondo tú tengas la visibilidad de lo que está ocurriendo. Eso por una parte. La comunicación vertical me refiero a, como líder, yo tengo que ser capaz de recibir esta información, de chequear la temperatura emocional, psicológica de mi equipo, y por otro lado, comunicar hacia arriba. O sea, y ahí me hace mucho sentido los resultados en términos de, muchas veces las gerencias medias están muy estresadas, porque yo absorbo todo lo que le está pasando a mi equipo y cómo lo estoy manejando, la carga laboral, los problemas emocionales. Pero importante para el líder justamente elevar muchas veces y dar alertas. Oye, mi equipo está estresado, esta carga laboral no la podemos seguir manteniendo, necesitamos ser más realistas con estos KPIs, con estos objetivos, y empezar de manera práctica y concreta a entregar límites de cierta forma para proteger a los equipos. Y a entregar de cierta manera esa visibilidad hacia arriba de lo que está ocurriendo y de cómo se puede canalizar hacia abajo. Porque si bien un líder puede tomar muchas tareas y hacerse cargo de esto, si la dirección de la compañía de cierta manera no contempla esto y no apoya hacia abajo respecto a los resultados y la forma en que se está trabajando, ya no va a ser una cultura de autocuidado, va a ser como parches, ¿no? Entonces creo que la comunicación vertical ayuda a que realmente sea una cultura de autocuidado la que permee y no solamente acciones concretas. Y por otro lado, la seguridad psicológica de que el líder está contemplando hacia abajo, recibiendo esa información, chequeando la temperatura y abordándolo de manera responsable, y no siempre haciéndose cargo de los problemas, como decía, sino que dándole visibilidad. Y al mismo tiempo, si hay que alertar, levantar una bandera roja y decir, tengo un colaborador que claramente está mal y quizás hay que chequearlo con recursos humanos, derivarlo a algún psicólogo clínico porque está realmente teniendo muchos problemas. También hay que saber decir, yo no puedo con esto, necesito ayuda, ya sea recursos humanos, ya sea plantear la posibilidad de que vaya a un psicólogo clínico, etc. No sé si por ahí va la respuesta. Y bueno, tengo una última pregunta para cerrar para ustedes, para llevarnos como algún tip más práctico, que es, ¿qué prácticas organizacionales han visto ustedes o recomendarían que realmente han marcado una diferencia en términos de burnout o salud mental? Comienza el que quiera. Dale, ¿Falto yo? Más de una, ya. Lo primero, que creo que ya lo dije de alguna manera, una de las acciones más efectivas es que el líder sea conectado, esté presente, escuche. Eso es lo principal. Cualquier otra cosa que hagamos, si el líder no está en esa línea, en ese mood, no va a resultar. Lo otro y que salió en el estudio y que tiene que ver con promover la flexibilidad. Y creo que podríamos mirarlo desde dos maneras. Una, que es el al menos, y aprendamos de la pandemia y que no se nos haya olvidado, al menos una vez a la semana. Yo sé que depende de la naturaleza del negocio y de las funciones y del rol, sé que no para todos, pero en aquellos donde se puede, implementar al menos o dejar al menos una vez a la semana la posibilidad de hacer el trabajo remoto. Que esté la posibilidad, ¿ya? Depende de las temporadas, depende de la alta carga de trabajo, de cosas en particular, pero que la gente sepa que existe la posibilidad. Por supuesto que si yo tengo que atender público y no puedo, no se puede, depende del rol, del negocio, temporada, etc.
Y por otro lado, la flexibilidad desde el punto de vista de yo colaborador sentir que puedo ausentarme cuando tengo eventos, actividades personales importantes, ¿ya? Y que me marcan una diferencia el estar o no estar, y que no sienta que estoy faltando a algo porque voy, y sentirme culpable. Ojalá en la cultura de la organización se viva como que todos tenemos una vida profesional y personal que no podemos dividir absolutamente, y que pueden haber momentos en los que necesitamos esa flexibilidad para ausentarnos, ¿ya? Y por otro lado, creo que es importante desde el rol del área de gestión de talento que si hay una estrategia de bienestar, esté apalancada con acciones concretas, con una parrilla de acciones que las personas puedan utilizar y hacer, y que no sea solo una declaración, ¿ya? Y en ese sentido pienso, nosotros como idea tenemos una clínica virtual, un programa de salud online que es gratuito para los colaboradores y para sus familiares también, que los pueden asistir en distintos ámbitos, salud mental, física, el sueño, hasta para asistencia mascota, ¿ya? Así como, porque claro, somos nosotros no solo desde lo profesional, sino que seres integrales. Por otro lado, charlas o talleres relacionados con entregar herramientas en torno a la gestión emocional, a la salud mental. Entregar herramientas, o sea, que las personas también sean accountable, responsables de su bienestar, y no todo depositarlo en el jefe, en el empleador. Y por lo menos en nuestro caso enfocamos nuestros beneficios a tiempo libre. La gente, por supuesto, que necesita su sueldo para comer, para vivir, y es lo básico y necesidad básica, pero también ha empezado a salir esto de la necesidad de espacio libre, y que como es mi beneficio, y si no quiero contarte en qué, porque a lo mejor algunos dirán, ay, solo los que tienen hijos tienen el beneficio de poder ausentarse, pero y el que no tiene hijos y también tiene cosas importantes que hacer, entonces asociado a tiempo libre. Esos son como... Y por último, perdón, y capaz que sea la última pregunta, si el liderazgo no está genuinamente alineado con la estrategia de bienestar, el liderazgo arriba, todo lo otro se cae. Es lo único que quiero dejarles como súper claro a la hora de instalar algo. Liderazgo top, arriba, alineado, genuinamente. Me robaste un pedazo de mi respuesta, Bárbara, pero justamente, bueno, en los talleres te podemos ayudar, no hay ningún problema, en las charlas también. Bueno, pero alineado un poco con lo que dice Bárbara, justamente me refería a eso como primer paso en el fondo. Si la gerencia, si los directorios no están de acuerdo respecto a cultura, a políticas de autocuidado, ahí no hay nada que hacer. Pero hacia abajo poder ir escalando hacia los líderes, porque finalmente los líderes son quienes transmiten y viven la cultura de una empresa. Entonces, hacia los líderes creo que hay dos cosas ahí que quería mencionar. Por una parte es el autocuidado, y por otra parte es vivir la cultura de autocuidado, ¿no? Y también tiene que ver con lo que decía Bárbara de encarnar lo que yo quiero ver en mis colaboradores, ser un ejemplo. Y en eso, mientras Bárbara comentaba eso, me acordé personalmente de un error que yo cometía cuando tenía un equipo bien grande, con hartas tareas y mucha carga laboral. No voy a mencionar la empresa, pero sí me acuerdo que les decía a mi equipo, que eran como 7 personas, no sé, eran las 6:30 de la tarde, ya chiquillas, ¿por qué están acá? Váyanse a la casa. Y yo estaba ahí, y ellas se iban a veces 7 de la tarde y yo seguía ahí. Entonces ellas me veían ahí trabajando hasta las tantas horas de la noche, y ellas se iban y yo les decía, por favor, váyanse. Y yo seguía ahí. Entonces, de cierta manera, yo primero tengo que partir por mí, en el fondo, como mostrando ese ejemplo de lo que yo quiero que mi equipo logre hacer. Claro, después yo me iba a mi casa tarde, ellas se iban a las 5:30, 6 de la tarde, pero veía que mi equipo mandaba correo a las 8 de la noche. Entonces ellos veían ese ejemplo en mí, como muchas veces nos pasa como padres, y lo repetían. Entonces, por favor, encarnar realmente esa cultura de autocuidado que yo quiero transmitir. Y por otro lado, justamente el autocuidado, que es partir por uno. O sea, la empresa puede hacer muchas acciones y me da quizás clases de yoga gratis y quizás me da beneficios para mi hijo, pero si yo los dejo pasar, si no me hago el espacio, si no pongo límites en mi trabajo y no lo ocupo, entonces de nada sirve. Entonces partamos por nosotros. La cultura de autocuidado tiene que ver con aprovechar esas oportunidades, esos espacios, pero también hacerse responsable cada uno de ustedes por su autocuidado,
y tener estas herramientas, buscarlas, pedirlas y realmente aplicarlas. O sea, des ese tiempo para almorzar, no mire el celular. Uno de los tips que nosotras dábamos mucho en nuestras charlas y talleres era como equipo quizás cada uno elija un hito con el cual quiere terminar su jornada laboral. Puede ser me voy a tomar un tecito y una galleta y con eso significa que se acabó el trabajo hoy día, o quizás voy a empezar a jugar con mi hijo y eso significa que ya no miro más el correo. Crea un hito que te haga dividir tu jornada con tu espacio libre, por ejemplo, y así puedo ir implementando prácticas que me ayuden en el fondo como a dividir, hacer esa transición, pero realmente aplicarlas. Bueno, yo ya dije mis tips, pero igual tengo otros más. Hay uno, siempre he tenido una fantasía para hacer un estudio. ¿Ustedes han visto esos estanques de agua que hay en las oficinas? Ustedes podrían echarle clordiazepam, pero sin que nadie se dé cuenta, ¿cierto? Esa sería una estrategia para partir, de corto plazo. Ahora, si quieren solucionarlo más a largo plazo, yo tomaría... hay un viejo artículo de Hackman y Oldman, se llaman, que no es muy sexy en el fondo porque son de los años 50, 60, pero las cosas que dicen creo que se mantienen hoy en día, ¿ya? Así que ya que estamos en modo campaña presidencial, son 3 cosas. Ya se me olvidaron. Responsabilidad, sentido, aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo que diseñar el puesto de trabajo de manera que la persona se sienta responsable de lo que está haciendo. Para eso tengo que darle autonomía. En segundo lugar, que el sentido del trabajo tiene que ver con sentir que es importante lo que estoy haciendo. Y con eso, una cosa es que mi jefe me diga que estoy haciendo bien las cosas, pero también testimonios de los clientes, gente que le ha ido bien con los tratamientos, ¿cierto? Cualquier ejemplo que me ayude a recordar por qué estoy haciendo lo que hago, aunque la mayoría de las veces falle en eso, ¿cierto? Es como esta historia de la niña que está en la playa recogiendo estrellas de mar, ¿cierto? Y la está tirando de vuelta al mar. Y pasa el pescador y le dice, bueno, ¿por qué estás haciendo eso? No, pues estoy salvando la estrella de mar. Sí, pero hay 6 millones. Está bien, pero para esa estrella hace la diferencia, ¿cierto? O sea, acordarse de por qué es importante hacer lo que hago. Y en tercer lugar, aprender. A los seres humanos nos encanta aprender, ¿cierto? A veces pareciera que no, pero en verdad sí, ¿ya? Y para aprender, lo más importante es tener feedback, ¿ya? Feedback de parte de los supervisores, ¿cierto? Que me ayuden la gestión del desempeño, ¿cierto? Volviendo a eso, el propósito de la gestión del desempeño no es evaluar a la persona, sino que ayudarle a que haga mejor las cosas, ¿no? En la universidad uno se puede dar el lujo de reprobar a un alumno. En el trabajo no. En el trabajo lo que se espera de ti es que las personas hagan mejor las cosas, ¿ya? Y si uno es capaz de aprender y mejorar sus resultados, eso también va a aumentar tu sentido de autonomía. Y para terminar, yo diría no al burnout, sí al estrés. ¿Qué quiero decir? Estar estresado es parte de la vida, ¿cierto? Es parte del trabajo, el estrés. Si no estamos estresados, me preocupa que están trabajando muy poco, ¿cierto? Pero los deportistas de alto rendimiento sienten mucho estrés, ¿no? El que se sube a un auto de Fórmula 1, el que va a jugar la final del Mundial. La pregunta es cómo nosotros significamos el estrés. Yo creo que por ahí pasa el tema, ¿no? Si el estrés es puntual, episódico, sabemos de qué se trata. El estrés es simplemente un indicador de que estamos enfrentando un desafío y que tenemos que estar a la altura. Y nuestro cerebro ha evolucionado para producir un montón de cosas que nos ayudan a enfrentarnos a esa situación. Así que eso puede pasar. Lo que no puede pasar es que ese estrés se transforme en algo crónico y nos eche a perder la vida y dejemos de darle importancia a las cosas que siempre nos han gustado hacer. Eso. ¿Puedo sumar, perdón, algo a lo que dice Gonzalo? Me hiciste inspirarme y acordarme de una práctica, de un tip también que creo que es muy importante y que me remonta a mi pasado de evaluación de clima en las empresas, que tiene que ver con esto que decía del ejemplo, ¿no? De encarnar prácticas de autocuidado, justamente abordando los resultados de clima, por ejemplo, o estas mediciones cada 3 meses, 6 meses que a veces se hace como para chequear cómo están los equipos, cómo se sienten, si hay estrés. Vayamos a las prácticas positivas, ¿no? Quizás
hagamos un focus group como gestión de talento, por ejemplo, en un equipo donde salieron buenos resultados en torno al clima laboral. Hagamos un focus group para entender qué cosas están haciendo que los están ayudando a tener, por ejemplo, bajos niveles de burnout. Muchas veces nos quedamos con la data, pero nos quedamos ahí, ¿no? Hoy el área de operaciones está súper estresada y que hay que abordar aquí, hay que ver cómo están gestionando las tareas. No solo eso, qué están haciendo para bien y para mal, ¿no? ¿Qué está pasando con esa área? ¿Cuáles son los significados, las percepciones de esos resultados negativos, por ejemplo? Y cuáles son las percepciones respecto a los resultados positivos. ¿Qué están haciendo esta área que le está yendo tan bien, que está tan contenta, que está tan satisfecha? Muchas veces la respuesta está mucho más cerca de lo que creemos. Y quizás tenemos que, no sé, a veces aplicar a una empresa que nos oriente, que nos ayude, un psicólogo. No es que me quiera quitar trabajo, ¿no? Pero a veces el área que está acá al lado, que le está yendo súper bien y al mismo tiempo tiene bajos niveles de estrés, está haciendo prácticas en mi propia empresa que yo no sé que le está ayudando hoy día, ¿no? Quizás están haciendo reuniones en el patio, pueden ser cosas muy simples, ¿no? Que fueron a almorzar hoy día e hicieron un almuerzo extendido con lluvia de ideas para mejorar las gestiones del área. Mirémonos al lado, mirémonos dentro de la empresa que está haciendo el otro que lo está ayudando, quizás yo también lo puedo replicar, y en el sentido contrario, quizás eso va más para gestión de personas. Miremos las áreas que están teniendo bajos resultados en clima, ¿por qué está ocurriendo? Muchas veces me pasaba que yo iba a hacer focus group de empresas y hacíamos justamente esos focus group en áreas que tenían malos resultados de clima y áreas que tenían buenos resultados, justamente haciendo este ejercicio, y muchas veces el significado de esa data, de esos malos resultados, entre comillas, era: las condiciones de trabajo no están siendo las mejores y sabes que me muero de calor en el verano y necesito un ventilador. O sea, muchas veces como la interpretación de ese resultado no era lo que yo pensaba, entonces no quedarme con eso como recursos humanos, ir un poco más allá, como decía Bárbara, como dive in, ¿era el concepto? Deep dive. Así como meterte. El deep dive, ¿no? Como meterse profundo y como no dar por hecho que el resultado de clima salió bajo porque yo creo que es esto. No, conversemos con ese líder, conversemos con esa área, qué está pasando, qué están haciendo, que esto está tan mal o esto está tan bien. Creo que por ahí es un tip que no me quería olvidar de darles. Bueno, y para cerrar, 30 segundos cada uno, muy corto, muy preciso. Si una organización quisiera partir hoy haciendo un cambio en estos temas, ¿cuál sería el primer paso infaltable, Gonzalo? Revisen su gestión del desempeño. Así, preciso. Alinear al liderazgo a la gestión de lo que es el bienestar y la salud mental. Alinear al liderazgo arriba. No a los líderes medios, después, pero arriba. Creo que mi respuesta iba un poco por ahí, que tiene que ver con lo que decía, ¿no? Si arriba no está claro y no se le está dando la importancia, difícilmente vamos a poder aplicarlo. Pero yo diría que el primer paso es como tener a personas y a un rol dentro de mi compañía que esté preocupado de estos temas, si es que puedo como complementarlo, ¿no? Que tiene que ver con tener un área de recursos humanos, una persona o gestión de personas que se preocupe del tema de bienestar como para ser de cierta manera canalizador de todos estos esfuerzos, ¿no? Porque si todos están de acuerdo arriba pero no tengo a nadie que lo haga y que se preocupe de esto, bueno, quizás es algo súper básico, pero creo que es importante verlo y que se le dé la importancia a ese rol dentro de la organización. No sé si fueron 30 segundos. Pero... Perfecto, sí. Bueno, no sé si tenemos unos minutos para preguntas del público. Por ahí tenemos una. Tenemos un par de minutos, así que aprovechémoslo para eso. ¿Tu nombre? Hola, yo soy Francesca de Manuya, estoy a cargo del área de personas. Somos una consultora de sostenibilidad y aquí Bárbara me puede entender los desafíos de la consultoría y el trabajo con clientes. Absolutamente. Y quería rescatar un punto de Gonzalo que me pareció clave, que fue el aprendizaje. Estamos un poco rayados con la mentalidad de crecimiento, producto de un momento muy estresante en el equipo. Y tenemos esta visión de que el líder es quien felicita y quien reta, y ojalá que rete en privado. Pero ¿qué pasa cuando el líder expone abiertamente lo que estamos haciendo mal, como
positivamente la forma de aprendizaje y genera que las personas se sientan cómodas con los errores y no vean los errores como algo malo, sino que como oportunidades de aprendizaje, y genera como este aprendizaje colectivo en la organización que permite que, por ejemplo, pidan ayuda, no se escondan los errores, y siento que eso puede ser una muy buena estrategia para liberar ollas de presión donde la gente no tiene que estar aguantando ese estrés, sino que también puede generar ese ambiente o ese clima colaborativo que les permita manejar mejor quizás el burnout. Y siento que ahí los líderes tienen un rol clave, porque estamos súper acostumbrados a no hablar de lo malo, nunca. Y a veces nosotros tenemos un foco súper fuerte en reconocimiento, pero a veces ese reconocimiento también se puede percibir como que no le estamos dando la suficiente atención a esas cosas quizás más escondidas que la gente no quiere hablar, y nos puede estar jugando en contra y haciendo más burnout. Así que no sé si tienes alguna visión sobre eso, Gonzalo. Sí, yo tengo, es muy buen punto. Yo tengo un comentario sobre, o sea, exponer públicamente a alguien que ha hecho mal, no. Es ridiculizar, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas no sirve. Pero creo que los equipos son un buen contexto para aprender. Porque en general, si los equipos son realmente equipos, es decir, tienen desempeños que son colectivos, uno puede revisar el desempeño del equipo y ver en qué están fallando, en qué están haciendo las cosas bien, y eso creo que es una oportunidad para aprender. Los enfoques sobre aprendizaje en general lo que proponen es que tenemos un sesgo a enfocarnos en las cosas que hacemos mal, ¿cierto? O sea, cuando tenemos un proyecto y hacemos algo, generalmente, cuando nos va mal, nos ponemos a pensar que hicimos mal. Pero cuando nos va bien, no pensamos por qué lo hicimos bien, que es un poco lo que decía Francisca, ¿cierto? Es decir, las prácticas de aprendizaje, creo yo, a nivel del equipo tendrían que ser sistemáticas en ver qué es lo que queríamos hacer, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué vamos a hacer distinto la próxima vez, ¿cierto? Y qué es lo que esperamos lograr a propósito de eso. Creo que es una forma como sana de aprender colectivamente. A nivel individual, obviamente yo tomaría la perspectiva, ¿cierto?, de que se Bárbara de cara a cara, ¿cierto?, porque es un ambiente que es muy delicado, ¿no? Hay que aprender a hacer buen feedback. Nosotros tengo alguna investigación sobre el tema del feedback que también vemos en el magíster, como para hacer lo que sea menos amenazante para la persona, porque sobre todo, y con nosotros, el feedback negativo es el que menos acepta, ¿cierto? Entonces, cuando las personas hacen las cosas mal, es cuando menos probabilidad tienen de cambiarlas. O sea, está todo mal, ¿no? Así que hay que buscar formas de dar feedback en esos casos en que las personas están teniendo un mal desempeño, que permita realmente a la persona aprender de lo que ha pasado sintiéndose segura, digamos. Sí, ¿puedo complementar algo? Que creo que es súper importante el punto que pusiste, porque efectivamente, y era lo que en algún minuto yo hablaba como lecciones aprendidas, primero despersonalizarlo tanto, si va a ser público, y hablarlo, como decías tú, dentro del aprendizaje del equipo. ¿Qué aprendimos como equipo? ¿Ya? Y por otro lado, yo creo que el feedback, que tiene como misión redirigir, ¿cierto?, reenfocar, y que no es tan positivo, tiene que ser asertivo. Y cuando digo asertivo es oportuno, claro y positivo, aun cuando es negativo, ¿cierto? Pero positivo con un foco en lo constructivo, porque es ¿qué vamos a hacer distinto? ¿Cómo lo vamos a hacer la próxima vez? No quedarme pegado en por qué te equivocaste, por qué no lo hiciste, por qué dijiste, no salgo. Entonces, creo que eso es absoluto, no hay que evitar esos momentos, porque al final igual va a salir por algún lado, y porque no nos permite crecer ni convertirnos en equipos de alto desempeño en el fondo. Tenemos que poder ponerlo sobre la mesa también. Perdón, quería agregar solo dos elementos a eso, quizás muy concretos, dos cosas que creo que pueden servir. Primero, la técnica sándwich, en esas mismas reuniones, que me imagino que tú estás pensando en reuniones como de equipo, ¿verdad? Sí, o sea, lo más que a las personas en particular, por ejemplo, que los líderes hablen abiertamente de lo que estamos haciendo mal. De los errores, en el fondo. ¿Cómo podemos mejorarlo? Entre todos, compartirlo en el fondo, que no sea algo que queramos hacerle el claro. Y tiene que ver con... personal. Claro, afrontar como conversaciones difíciles, quizás tiene que ver un poco con eso, que lo evitamos, como tú dices, la incomodidad de decir que algo estuvo mal, y estoy súper de acuerdo con eso, y creo que las dos técnicas que creo que pueden ayudar es la técnica sándwich, que no sé si la conocen, que es partir por lo positivo, que es el pan,
después hablar del error y terminar con algo positivo también, ¿no? Que uno también lo hace mucho en los 1 a 1 a veces, pero en lo grupal también creo que se puede dar, como partir por cosas que hemos hecho bien, partir por prácticas positivas, después hablar de los errores y terminar como con el objetivo, hacia dónde vamos y cambiándolo un poco a positivo. Eso por una parte, y lo segundo es que el error quizás no venga mencionado por el mismo líder de manera como tú hiciste esto mal, esto ocurrió, no lo hagamos de nuevo, sino que parta por ellos, como decía Bárbara, como ¿qué hicimos? Incluso a veces esa misma persona puede que esté pensando todo el rato que hizo algo mal, en vez de yo decirle, oye, Juanito hizo esto, no lo repitamos por favor, esto estuvo mal por esto y por esto, sino que chicos, hoy día vamos a hablar de este proyecto. ¿Qué creen que hicimos bien? ¿Qué creen que hicimos, o no mal, pero qué creen que podrían mejorar? Y de ellos va a salir ese contenido más que yo llegar y decir esto estuvo mal. Creo que esas dos técnicas, por lo que yo he observado, ayudan bastante. Primero es siempre partir por recalcar lo positivo, luego la corrección, entre comillas, hablar del error y terminar con algo positivo esa reunión también. Y segundo es que salga de ellos. Porque muchas veces ellos mismos tienen súper claro lo que ocurrió, ellos mismos tienen las respuestas y las herramientas, como dice Bárbara, que podemos hacer mejor. Y yo llegar a imponerlo y decirlo frente a todos muchas veces no va a aportar mucho y la respuesta está ahí. Hola, buen día. Mi nombre es Magdalena Muñoz, yo soy creadora de Dile Magda y me dedico a hacer risoterapias en equipos de trabajo. Entonces, uno de mis grandes desafíos, y agarrándome de lo que decía Bárbara en relación al liderazgo alineado con el bienestar, de repente me pasa que los jefes o los gerentes les da como este temor de bajar, por así decir, a nivel de los equipos y jugar, porque es como, no, yo soy el jefe, el líder, no me puedo mostrar como igual de bueno para la chacota que ellos. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr decirle como, baja nomás un poquito? Si nadie te va a perder el respeto porque tú interactúes, converses, juegues y te rías con el resto de los integrantes. Bárbara, quiero tu sabiduría, por favor. Es que lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que siento que eso depende tanto de la cultura organizacional, porque en culturas donde en el fondo son, lo vamos a decir así, empaquetados, ¿cierto? O donde hay una jerarquía súper marcada, donde acercarse a los equipos y reírse a lo mejor es visto como un signo de vulnerabilidad, soy menos creíble. Mira, o sea, de verdad que yo creo que todavía pueden haber culturas así y claro, ahí lo veo un desafío increíble, pero ahí si tú estás vendiendo el servicio tenés que aliarte con el área de talento, ¿ya? Yo entraría como desde ahí y que desde el área de talento vayan arriba a mostrarle al liderazgo en el fondo cuáles son los beneficios, siempre con los beneficios, ¿ya? Y cómo eso se articula dentro de la estrategia que tiene esa organización. Cómo aporta valor, qué es algo distinto, novedoso, cómo nos diferenciamos del resto haciendo esto nosotros. Creo que es importante primero entender a qué cultura vas a ir a ofrecer en el fondo este servicio y desde ahí ver por dónde entrar, porque a lo mejor, dependiendo de la cultura, entras directamente también a nivel de liderazgo, pero siempre creo que es muy importante mostrar el valor, por qué hay que hacerlo, y a lo mejor estudiar muy bien, como te decía, la cultura, el negocio y ver dónde se pueden hacer los links que hagan el sentido y que compren la idea, así como lo que estáis hablando de risoterapia, como de cualquier otra idea. Y vincularla también, como te digo siempre, con estos beneficios no solo a nivel personal de las personas, sino que a nivel organizacional. No es fácil. Vivimos vendiendo proyectos e ideas. De nada. Gracias. Buenos días, muchas gracias al panel. Mi nombre es Daniel Herrera, soy el gerente de hoy Experiencia de EY y esta es una pregunta para el panel. Muchas gracias por todos los tips y los conocimientos que han aprendido, pero yo como líder estoy con KPI, con metas de venta, con 1000 cosas, con desafíos externos, internos, las leyes y 1000 cosas más. Y de repente viene mi equipo y me dice, Dani, estamos en burnout. Bueno, pero aquí hay que trabajar. Sí, pero igual nos sentimos mal. ¿Qué herramientas puedo tener yo como líder que
normalmente no las transmito y yo las pienso a nivel con la oficina cerrada o en mi casa o manejando a otro lugar. ¿Qué hago con este equipo? Pero herramientas para mí. No tanto el qué hemos hablado acá, pero ¿qué hago yo por mí para manejar esta situación mañana que tengo personas que van a venir? Y voy a ver personas que se están derrumbando entre mí. Y como decía Bárbara, la carga laboral no la puedo manejar mucho, los temas externos tampoco. Pero ¿qué tip para mí? Que yo me puedo cerrar y tomarme un café y llorar, porque no sé qué hacer con esta gente. No es que sea malo, es que ¿qué hago en verdad? No, tecito no, clonazepam en el agua tampoco. ¿Qué tips que ustedes han visto me puede ayudar a mí? Esa era mi pregunta. Aparte de llorar... ¿De acompañarte a llorar? O sea, yo pienso que ese es un problema que no tiene solución, ¿no? O sea, si están las personas en esa situación... Pero, o sea, primero tal vez recordar que el burnout, no sé si lo dijimos acá, pero es un proceso gradual, ¿cierto? O sea, no es algo que ocurre de un día para otro, ¿eh? Por lo tanto, es más difícil darse cuenta también cuando está apareciendo. No es cuando tú te resfrías y de un minuto a otro te empiezan los romadizos y la fiebre, ¿cierto? Ya, te enfermo. Hay algo que hacer. Si llegan todos y te dicen que estás con burnout, es porque durante el año entero no te dijeron que estabas estresado. Eso es lo que pasó. Primero. No te diste cuenta, o no como te... líder. Eso es lo que quería decir, pero no te diste cuenta, ya. Entonces es como que es una situación imposible, yo creo. Tal vez, no sé, en realidad. No sé. Mira, es súper difícil. Bueno, ¿tú querías contar algo? Lo que pasa es que acá pensando y sacando a lo mejor más el conocimiento como coach, y que lo hablamos hoy día en la mañana por otra cosa, Dani, que uno también tiene que buscar los recursos que tiene adentro. Uno, si llegó donde está, es porque también tuvo una trayectoria, porque también vivió momentos difíciles, estresantes, desafiantes, ¿cierto? Y creo que uno podría hacer el ejercicio de decir, ya, uno se siente, porque además uno se siente con la responsabilidad de solucionarle el problema. Y uno no necesariamente le va a solucionar el problema, el estrés o el burnout, no necesariamente las razones están todas adentro de la organización. Entonces creo que sí, a lo mejor es importante ahí hacer una pausa, escuchar, contener en ese minuto. Sí, no, Bárbara siempre me quita toda mi respuesta, no. Yo te aconsejaría también llorar. O sea, efectivamente, enciérrese en esa oficina y llore todo lo que quiera, sáquelo todo. Pero después de eso, creo que también va un poco en esto que cuando uno va a un viaje y la azafata te dice póngase usted la mascarilla primero y después atienda a su hijo, al otro. Esto es lo mismo, ¿no? Como si tú como líder me dices estoy mal, esto me tiene mal y no sé cómo abordarlo, bueno, pero ¿cómo estás tú? Primero, ¿no? Como cuando uno va a la casa a ver a la mamá y al hijo y va, ay, qué linda la guaguita, y nadie miró a la mamá, a la pobre mamá que está cansada. Eso también ocurre para el líder, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Estás abordando tu salud mental? ¿Estás abordando cómo te está sintiendo el estrés? Primero eso, porque tú tienes que estar bien para poder liderar bien a tu equipo. Y segundo es en estas reuniones, en esto de, a ver, pero están todos llorando, están todos mal. Ya, pero ¿por qué? Entender los por qué de estas situaciones particulares, primero antes de decir están todos estresados, no están dando abasto. ¿Por qué están estresados? Sentémonos con el equipo, quizás las razones de los por qué tienen que ver con la flexibilidad. Quizás hay una de las personas que es mamá y que necesita hacer más home office, quizás, estoy hablando de mamá todo el rato, no estoy como demasiado autorreferente acá, que fui mamá hace poco. Entonces, muchas veces la solución, la respuesta, como dice Bárbara, no va en nosotros, o a veces sí tiene que ver con flexibilidad, a veces tiene que ver con carga laboral, quizás el otro tiene que ver con que no lo han reconocido, ha hecho tan bien el trabajo y no pasa nada, el otro tiene que ver más con un aspecto económico. Entonces, entendamos los porqué de esos dolores primero antes de hacer cualquier cosa y después veamos si lo podemos solucionar nosotros, si lo podemos derivar a pedir ayuda a recursos humanos, si esto tiene que ver con que yo tengo que dar un aviso para que esa persona vaya al psicólogo. Entonces mi consejo va un poco por ahí, llora primero y después entiende por qué los demás también están llorando, si lo pudiésemos poner como una analogía.
Sí, bueno, hola, mi nombre es Manuel Fernández, yo soy fundador de una startup donde esto no es un tema, es un temazo, ¿verdad? Es una cosa bien profunda y en realidad la pregunta que quería hacer era muy relacionada a la que salió recién. ¿Qué es lo que pasa cuando, independiente de la flexibilidad laboral, que es 100% flexibilidad laboral, independiente de que es un equipo pequeño y unido, alineado, de todas formas la carga laboral muchas veces es mucho mayor a la que podemos abordar y hay que trabajar más que eso, y eso a lo largo del tiempo va acumulando este efecto. Entonces, ¿cómo abordar eso cuando no veo otra escapatoria? O sea, esas medidas, aprendí mucho de todo lo que dijeron hoy día, de todas estas medidas que podíamos tomar, pero muchas veces hay que enfrentar esto y bueno, no sé un poco ahí cómo lo ven ustedes eso. Tú estás en una startup, que no sé, que había un resultado del estudio que me pareció interesante, que hablaba de que los que tienen menos burnout son los emprendedores. ¿En serio? Me dice. Yo veo otra cara a veces. Veo las dos caras, de verdad. Y veo a Manuel ahí con ojeras. Al parecer, justamente el tener más autonomía, el tener más conexión con el propósito de la startup, en este caso, contribuyen a reducir el efecto más negativo del burnout. Yo creo que entonces yo creo que tú estás describiendo situaciones que son de alto estrés y alta carga laboral, pero así como lo describes, tal vez no es burnout propiamente tal, ¿no? Eso. Y en mi experiencia, yo también he tenido periodos de trabajo que son intensos, y de pronto uno pasa una semana y 2 semanas y ya está ahí, ¿cierto? Que uno pasa en banda de repente, y son momentos que uno tiene que saber. Creo que es importante tener esa capacidad. Esa es mi visión, ¿ya? Tener esa capacidad de trabajar, y creo que hay un mensaje un poco ambiguo a las generaciones de ahora, de que ese tipo de cosas no son buenas. Pero yo creo que al menos hay que saber que uno es capaz de hacer el esfuerzo cuando llegue el momento, porque todo trabajo puede darse un momento así. La única idea que a mí me salva en ese momento es decir, después voy a descansar. ¿Sí? Exacto, es decir, es como decir, ahora voy a trabajar, pero después voy a descansar. O sea, si no hay descanso entre medio, ya no es sostenible. Eso es mi único... ¿Puedo decir algo impopular? Ya. Uno puede hacer todo lo que está dentro de sus posibilidades como organización, en la startup, en una organización más grande, tener o no tener un equipo que esté a cargo, generar una estrategia de bienestar, concientizar a los líderes, hacer toda la pega que estamos haciendo. Pero lo impopular que quiero decir es que a veces no todos los lugares son para todas las personas. A veces pasa eso, y nosotros trabajamos en EY, que es una consultora, auditora, y el ritmo de trabajo es súper fuerte. Hay temporadas, ¿ya? Y hay temporadas bajas donde el ritmo es súper normal, temporadas altas donde es fuertísimo, y hay veces en que dado el modelo de negocio, etcétera, con la carga no te puedes meter mucho. Siempre se puede hacer algo, siempre la estamos mirando y tenemos muchos desafíos, y créeme que aunque a lo mejor alguno no lo vea, estamos siempre pendientes de eso, pero de repente hay veces de que no estoy en el lugar donde debería estar. Qué curioso lo que yo también lo había pensado, pero lo pensé pero no lo dije. Pero efectivamente la selección también es parte del sistema de gestión de personas, y si tú tienes un trabajo que es una tarea estresante, tienes que seleccionar personas que sean tolerantes al estrés. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿han visto ustedes los Navy SEALs? ¿Cierto? Que ellos son soldados de élite, ¿cierto? Y que para ser seleccionados ellos pasan durante 2 semanas por un entrenamiento de un real training, ¿cierto? Que es no sé cómo describir la crueldad y la dureza, ¿cierto? De todo lo que tienen que sobrevivir. Cuando ellos no quieren seguir el entrenamiento, se paran y tocan la campana y se retiran y les dan almuerzo y los cuidan y todo. Solamente los que llegan al final son parte del equipo. ¿Por qué? Porque son los que saben que son capaces de resistir una situación de altísimo estrés. Así que estoy de acuerdo aquí con Bárbara de todas maneras. ¿Puedo aportar una idea un poquito más esperanzadora quizás? No, perdón. También como emprendedora, sabes que muchas veces
hay que replantearse cosas cuando vemos que no podemos más y no se pueden cambiar algunas cosas, como decíamos por ahí, ¿no? Que tiene que ver con quizás repriorizar y repensar las estrategias de cómo quiero lograr ese resultado, porque el resultado va a ser el mismo, ¿no? El que quiero lograr, el impacto, pero cómo lo voy a lograr, y para eso incorporar a las personas en como el brainstorming de la solución a eso, porque de repente uno como líder, uno como emprendedor, fundador, quiere como quedarse con todas las respuestas y las soluciones. Muchas veces las soluciones, chiquillos, sentémonos acá porque esto no nos está dando abasto este resultado. ¿Cómo creen ustedes que lo podemos lograr con la misma cantidad de personas, seleccionando mejor obviamente a las personas que están en mi equipo, pero cómo podemos replantearnos esa estrategia para lograr ese resultado de manera que no nos sobrepasemos? Y quizás las respuestas están ahí, como en mi equipo, y no solamente, no sé, esa es mi humilde visión quizás como emprendedora, que no sé si te puede aportar. Oye, muchas gracias a nuestros panelistas. Fue una conversación de lujo. O sea, yo anoté muchas cosas acá, un poco para cerrar. ¿Cómo nos interpelaron al final en 3 niveles? Para mí, esto es lo que yo me quedo. A nivel personal, en el fondo, cuáles son las prácticas que yo necesito y las que tengo de autocuidado. Cuál es el propósito que cada persona tiene, que cada persona tiene un propósito distinto, ¿verdad? La interpelación también a los líderes, cómo mantenemos un equipo colaborativo, un equipo nuclear colaborativo, cómo somos un role model, cómo tenemos estas golden rules quizás para mantener este trabajo, cómo conectamos el propósito de las personas, el objetivo del equipo con el propósito de la organización en el día a día, ¿cierto? Y también a nivel organizacional, cómo mantenemos esta alineación desde la gerencia para abajo, cómo tenemos una forma de medir que sea coherente, ¿verdad? Tanto en el desempeño, lo que decía Gonzalo, y también en los indicadores que tenemos que ir midiendo para poder darnos cuenta a tiempo, ojalá, de estas situaciones. Así que esta interpelación para mí en 3 niveles es como el resumen que me llevo. Así que muchas gracias, Gonzalo, Bárbara, Francisca y la Jasi que nos presentó el estudio. Tenemos unos regalitos para ustedes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pueden seguir tomando cafecito y conversando.